Casa de Israel, redimidos de las naciones, presenta Parashá 1, Bereshit. Un nuevo ciclo, un nuevo comienzo lleno de humildad. La enseñanza de la Parashá número 1. Hoy es un día muy especial también. Es un Shabbat que se llama Shabbat Bereshit, Shabbat del comienzo, del principio, ¿no? Porque pues en este día es el primer Shabbat después de haber terminado las festividades de otoño, el ciclo de la Torah, ¿verdad? Estamos comenzando un nuevo ciclo de lectura de la Torah, y como todo comienzo, pues, ¿verdad? Hay enseñanzas que tomar, reflexiones, ¿verdad? Y más cuando han terminado las festividades y pues nos han dejado cada una de ellas enseñanzas de edificación, enseñanzas de vida para nosotros, ¿no? Pasamos, digamos, por un tiempo donde en Rosh Hashanah, en Yom Teruah, día de juicio, los 10 días de arrepentimiento, que representan los días santos o los días altos, ¿no? Donde se le daba una oportunidad al pueblo para hacer teshuvah, ¿verdad? Arrepentimiento, para prepararse para ese día décimo del séptimo mes, Yom Kippur, y luego, pues ya después de haber salido de bien librados, por decirlo así, pues venía una festividad de alegría, de gozo, como es la festividad de los Sukkot, las cabañas, ¿cierto? Entonces, estas enseñanzas pues nos han dejado a nosotros también en estos tiempos una enseñanza, ¿no? Digamos que hemos salido bien altos, ¿no? Elevados, Baruch Hashem, pero allí es donde debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Tomar esas reflexiones, aprender de ellas, incluso de los errores que se cometieron en el pasado, para no volver a cometer los mismos errores. Y de igual manera, también tener mucho, pero mucho cuidado, que Hashem nos ayude a tener mucha precaución, mucho cuidado, mucha delicadeza en el trato con nuestros semejantes, ¿verdad? Porque Yom Kippur es un tiempo que nos recuerda que debemos estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Porque si no hay reconciliación con los hombres, no puede haber reconciliación con Hashem, ¿verdad? Como dijo el Mesías, si no perdonáis las ofensas a los hombres, pues vuestro Padre que está en los cielos no os perdonará, ¿verdad? Y eso tiene mucha razón. De igual manera, cuando alguien iba a llevar la ofrenda, dijo Yeshua, si traes tu ofrenda y en el camino te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero deja la ofrenda ahí y ve y ponte de acuerdo primero con tu hermano, ¿verdad? Entonces, que Hashem nos ayude en este año, en este nuevo ciclo que comienza, a ser cuidadosos en nuestras relaciones, en todas las diferentes áreas de nuestra vida, empezando por nuestro hogar, con nuestra familia, nuestros cónyuges, con nuestros hijos, como dice el apóstol Pablo, no exasperar a nuestros hijos, ¿verdad? Educarlos con sabiduría, la sabiduría que viene del cielo, y también con nuestra demás familia, con la comunidad también, cuidar nuestras relaciones en la comunidad, y también con todas las demás áreas en trabajo, estudio, los que estudian, en negocios, los que tengan negocios, empresas, en fin, con todo ser humano, que nos ayude a no llegar a ser tropiezo para ninguna criatura, ¿verdad? Sea o no de la alianza. Bien, entonces, Baruch Hashem, estamos empezando un nuevo ciclo de lectura de la Torá, de enseñanzas, y pues qué mejor que empezar con este libro, ¿no? En el principio, Bereshit, que significa en el principio de él, o por causa del principal. Hoy es la primera parashá de las 54 porciones en que se dividen los 5 libros de Moisés en el año, ¿no? Bueno, entonces vamos a, obviamente, pues también a continuar estudiando a medida que
vamos desarrollando cada Shabbat las parashot o porciones de la Torah. Vamos a ir estudiando también los mandamientos, los misbot del Eterno, ya que pues el objetivo de nuestro estudio, el estudio de la Torah, es ¿para qué? Para obedecer al Eterno. Como dice el libro de Barín, estas cosas que yo te ordeno el día de hoy estarán sobre tu corazón, ¿verdad? Entonces, aprender de la Torah, aprender de la palabra, aprender del Mesías, para colocarlo sobre nuestro corazón, ¿verdad? No basta con tener solamente un conocimiento intelectual del intelecto, sino que hay que bajar todo ese conocimiento a nuestro corazón. Y esa palabra es la que va a ir purificando, ¿no? Nuestro corazón, nuestros pensamientos, la que va a ir renovándonos, como dice el apóstol Pablo, renovando nuestro entendimiento, nuestra mente, ¿verdad? Y de esa manera es que podemos llevar cautivo todo pensamiento o todo argumento que se levante contra el conocimiento del Eterno. Entonces, de esa manera llevamos cautivo todos esos pensamientos negativos, contrarios a la Torah, ¿a través de qué? De poner esa palabra en nuestro corazón, bajarla, ¿no? Y ponerla por práctica. La única manera que se aprende es poniendo por práctica. El maestro se hace por la práctica. No hay tal cosa como digamos, aprender algo y solamente dejarlo en la teoría. La teoría es necesaria, pero si no se pone en práctica, pues se vuelve estéril, ¿verdad? Un médico que estudia para cirujano, que se especializa para cirujano, no podrá poner ese conocimiento, no podrá usar ese conocimiento, o no podrá volverse un diestro, un médico diestro, a menos que practique, ¿verdad? Y así en todos los campos, y pues cuanto más en este campo también, poner en práctica todo lo que aprendemos. En la medida pues que se nos van presentando las oportunidades, ¿no? Que la vida nos va presentando las oportunidades, son momentos para poner en práctica todo lo que hemos aprendido y bajado a nuestro corazón. Bien, pero antes de dar inicio al primer libro de la Torah, Bereshit, quiero compartir algunos principios. Como todo principio también, es bueno tener claridad en algunos principios, ¿no? Como comunidad, cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos, cómo engranamos nosotros dentro de este movimiento, ¿no? Este mover del Eterno, de volver a las raíces antiguas de nuestra fe, ¿no? Volver a conectarnos con nuestra raíz, porque realmente pues todos estábamos desconectados, hermanos. Aunque teníamos la Biblia, el Nuevo Testamento y algunos salmos y por ahí algunos versos de lo que llamamos Antiguo Testamento, en realidad estábamos desconectados y por lo tanto no estábamos siendo alimentados de la rica savia del olivo natural, ¿verdad? Porque para eso fue que fuimos injertados, para tomar de esa rica savia, de la raíz, ¿verdad? Pero fuimos desconectados, por lo tanto estábamos tomando, sí, de una raíz, pero de una raíz de otro árbol muy extraño, ¿no? Baruch Hashem, que nuevamente, pues por su misericordia y su bondad, nos ha regresado, ¿verdad? Nos ha regresado a esa rica, a tomar de esa rica savia. Entonces, les decía que antes de dar inicio al primer libro de Bereshit o entrar en materia, quería compartir algunos principios y generalidades de la Torá como un conocimiento básico que debe tener todo estudiante, ¿no? Todo estudiante de la Torá, todo discípulo del Mesías, y en este contexto, pues, donde nos estamos acercando a las enseñanzas desde el contexto real y verdadero del Mesías, de sus apóstoles, y incluido del pueblo de Israel en general, ¿verdad? Todas las enseñanzas que apliquen a nosotros para volver a las raíces de nuestra fe, de nuestra confianza en el Eterno.
vamos a recordar, pues, qué significa la palabra Torah, ¿verdad? La palabra Torah proviene de la raíz de una palabra que llama yará, que significa disparar una flecha o dar en el blanco, ¿verdad? Ese es pues como el significado, por decirlo así, etimológico, ¿no? Etimológico, es disparar una flecha y dar en el blanco, ¿cierto? O sea, cuando se obedece un mandamiento, se está dando en el blanco, ¿cierto? Cuando se desobedece un mandamiento, pues lamentablemente la flecha no dio en el blanco. Utilizada ya en otro contexto, no en el contexto etimológico, sino en el contexto ya de la Torá, en el contexto pues de la estructura de la Torá. La palabra Torá significa enseñanza, o instrucción, ¿verdad? No ley, porque ley pues fue muy, digamos, no fue correctamente traducida. Aunque en el griego, pues ley viene de la palabra nomía, ¿cierto? Que significa ley, pero realmente incluso nomía significa distribución, ración, alimento, ¿verdad? Entonces la Torá es como el alimento, es ese alimento o esa ración que se le da a los habitantes de una casa, a los que viven en una casa, ¿cierto? Y en este caso, pues la casa es la comunidad, hay un alimento por distribuir, por dar a todos los que habitan en esa casa, hay unas personas que son encargadas de servir el alimento en las mesas de los que viven en la casa. En este particular son los siervos, ¿verdad? En el mundo antiguo eran los siervos y las siervas los que se encargaban de cocinar y de servir el alimento en la mesa, ¿verdad? Por lo tanto, aquellos que preparamos y servimos el alimento, pues somos siervos. Así que ustedes, hermanos, dichosos son porque ustedes son los privilegiados que se sientan en la mesa a esperar el alimento. Pero en cierta manera todos tenemos que ser siervos, todos tenemos que preparar alimento y distribuir alimento porque tenemos personas bajo nuestra responsabilidad en nuestra casa, a nuestros hijos, en nuestro trabajo, a nuestros compañeros, en el estudio. Nosotros tenemos la responsabilidad, es de todos, de preparar un buen alimento y distribuir ese alimento para todas aquellas personas que el Eterno coloque a nuestro alrededor o todas aquellas personas que estén bajo nuestra responsabilidad. Entonces, esta tarea o esta función no es de una sola persona, es de todos, cada quien como el Eterno le ha repartido y donde el Eterno le ha puesto, ¿verdad? Muy bien. La enseñanza, el término enseñanza está asociado con la del espíritu de santidad, así como el Eterno le enseñó a Moisés qué hacer y decir. Es claro que también Yeshua, nuestro Mesías, asumió ese título, ¿no? Por decirlo así, de rabino, de nuestro maestro, de grande, ¿no? Y desempeñó gran parte de su ministerio como maestro, ¿no? Como dice Juan 1:38. A veces rabino, rabí, maestro, ¿verdad? Bien, la Torá está dividida en 5 secciones principales, ¿sí? Tiene 79.847 palabras y 304.805 letras. Estamos hablando de la Torá de Moisés, o sea, los 5 libros, ¿verdad? Está dividido en 5 secciones que son Génesis, el libro de Génesis Bereshit, Éxodo que es Shemot, Levítico que es Vaikra, y Números Bamidbar, y Deuteronomio que es Devarim, ¿no? Estos son los nombres de la Septuaginta, son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Es el nombre que le dio la Septuaginta a los libros de la Torá de Moisés, ¿cierto? Bien. Como les decía, entonces la Torá tiene 304.805 letras, los 5 libros de Moisés, tiene 79.847 palabras,
5.845 versos, 245 columnas, 187 capítulos y 54 porciones o parashot, cuales se leen durante todo el año en cada Shabbat, ¿verdad? Incluso los apóstoles de Yeshua sabían eso, ¿no? Ellos, esto se viene haciendo desde muchos tiempos antiguos. Esto no es que lo inventaron los rabinos, esto no lo inventó, esto no es de ahora. Esto desde la antigüedad se viene haciendo, leer una porción de la Torá, incluso de los profetas, en cada Shabbat. Nos lo dice el libro de Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, dice allí, capítulo 15, 21, porque Moisés, o sea, la Torá, los 5 libros, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique o quien lo enseñe en las sinagogas, en los lugares de asamblea, donde es leído cada día de Shabbat, cada día de reposo, ¿verdad? Dice también Lucas 4:16, ¿verdad? Que también lo hacía nuestro maestro. Esto era costumbre del maestro, esto no fue que lo inventó el cristianismo ni nada de eso. Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a qué? A su costumbre y se levantó a leer, ¿verdad? ¿Qué libro le dieron allí o qué rollo? Le dieron el rollo del profeta. O sea, aquí podríamos decir en cierta manera que él allí estaba leyendo Haftará, ¿verdad? Haftará es la conclusión de la que leyó el hermano Edison ahora. Entonces, ahí vemos pues que esto es una tradición muy, pero muy antigua, ¿no? Mucho antes incluso de los mismos discípulos. También el apóstol Pablo, ellos también iban a la sinagoga, como dice Hechos capítulo 13, dice, habiendo zarpado, 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Shaul y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, y ellos, pasando de Pergo, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de ¿qué? De Shabbat, y se sentaron, dice el 15, y después, mire lo que dice el 15, y después de la lectura de la ley, o sea, de la Torá, y de los profetas, ¿verdad? O sea, que mire que en Shabbat era costumbre leer ¿qué? La Torá y los profetas, lo que nosotros hacemos y que hemos recibido también como costumbre o como tradición. Entonces, en otras palabras, estamos volviendo a esas raíces, a esas buenas costumbres que tenía el pueblo que practicó nuestro Mesías y que practicaron incluso sus emisarios, sus apóstoles, ¿verdad? Por si alguien nos pregunta, si alguien nos dice, si alguien nos va a juzgar, llevarlo a la palabra con mucha mansedumbre, venga, lea acá y saque su propia conclusión, ¿verdad? Muy bien, de eso pues el hermano Jensi nos va a dar un estudio más amplio sobre ese tema en estos días. Esto es apenas una abrebocas para que no se pierdan esa enseñanza. Bueno, hay 304.805 letras en un Sefer Torah, o sea, en un rollo de la Torah, que fue el que yo saqué ahora, ¿verdad? El rollo de la comunidad, ahí hay 304.805 letras en el Sefer Torah. Sefer Torah significa rollo de la Torah. La letra más común del rollo de la Torah es la Yod, es la letra más pequeña, es la más común. La menos común es la letra Tet, o sea, la menos repetida. Hay más de 4.000 leyes, ¿cierto? Reglas o normas que un sofer, o sea, un escriba, debe conocer antes de comenzar a escribir el Sefer Torah. En otras palabras, cuando una persona, digamos, va a escribir un rollo, pues primeramente tiene que ser una persona de mucho temor al cielo, ¿no? De un temor, mejor dicho, de un temor probado, de un buen testimonio, una persona, mejor dicho, irreprensible, ¿no? Esa persona para poder escribir el rollo, pues imagínense, tiene que conocer
más de 4.000 leyes, ¿no? 4.000 normas o reglas, ¿verdad? Para poder ser apto y poder escribir un rollo de la Torá. Estas leyes pues se dominan colectivamente soferut, que viene pues de la palabra sofer, ¿verdad? El pergamino kosher, llamado klaf, este pergamino debe prepararse específicamente para un Sefer Torah. Un Sefer Torah puede requerir aproximadamente 80 o más pieles en total. Imagínense eso. Las plumas kosher se utilizan para escribir la caligrafía hebrea. O sea, son plumas especializadas también con la tinta para escribir sobre las pieles. ¿Sí? 80 o más pieles en las que necesitaban, y las plumas que eran aptas se utilizaban para escribir la caligrafía hebrea, ¿cierto? Así como están estos rollos. Por eso hoy en día un rollo, digamos, de una magnitud que se llame kosher, por eso son tan costosos. O sea, pues un rollo incluso puede valer rollos carísimos, o sea, es impresionante. Pero es precisamente por todo esto que les estoy... No cualquiera escribe un rollo. Escribir con adecuadamente, conocer en el hebreo, o sea, que todo quede en su lugar, en fin. Es más, si de pronto el nombre del Eterno no se puede borrar, en fin, hay una cantidad de cosas que ellos deben tener en cuenta, ¿no? Entonces, por eso es que se hace tan costoso un rollo totalmente original. La mayoría de las comunidades tienen réplicas, ¿no? Pero hay unas que sí tienen, hay unas comunidades judías que sí tienen un rollos originales, pero la cantidad que valen es tremenda. Bien, un sofer tendrá al menos 3 o 4 columnas en cada pedazo de pergamino, llamado amudín, o sea, una columna. Y hay 248 columnas, como les decía ahora, en un Sefer Torah, en un rollo de la Torah, y cada columna tiene 42 líneas. Ninguna letra puede tocar a otra. Si solo falta una letra, oigan esto, toda la Torah es pasul, o sea, no kosher. ¿Sí ven por qué les digo que es tan complicado y es tan costoso un rollo original? ¿verdad? Y esto es bueno conocerlo, ¿no? Esto es un conocimiento que uno debe tener como información, informativo, en el momento que uno de pronto tenga una conversación con alguien, incluso del mismo pueblo judío, o cuando uno de pronto esté por ahí pronto escuchando alguna enseñanza o un audio, pues uno ya va a tener algunas bases, ¿no? Y no juzgar a la carrera ni nada, sino tener un conocimiento, porque realmente a veces somos muy apresurados en juzgar las cosas sin antes haber, de plano, antes haber obtenido una información, ¿verdad? Entonces uno es muy fácil, le dicen a uno un rollo de la Torah, no, vale $500,000. Es que esos judíos, no, es que esos judíos, no, es que veas que son interesados nomás. Entonces uno empieza a montarse en la película, pero uno no tiene todo este entendimiento y este conocimiento. ¿Por qué se hace costoso esto, no? Bien, la Torah, entonces, como decía, ninguna letra puede tocar otra letra. Si solo falta una sola yod, como decía el Mesías Yeshua, no pasará de la Torah, ¿verdad? Una letra, no será anulada una sola letrica, la más pequeña, ¿verdad? Hasta que todo eso acontezca. O sea, miren la importancia esta de la letrica más pequeña. Si falta, toda la Torah es pasul, no kosher, o sea, no se puede usar, ¿verdad? La Torah promedio tarda entre unos 6 meses a un año en completarse, ¿verdad? Bien. Vamos ya a mirar qué son los rollos de la Torah. Recuerde que, como les dije al principio, como es un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, es bueno empezar, ¿no? Con conocimiento fresco, conocimiento que nos ayude digamos, a saber el contexto en el que estamos, ¿no? La Torah escrita de Moisés, o Moshe, conocido como Moshe, pues, en hebreo, se llama, como les decía, Sefer Torah o rollo de la Torah, y es el más sagrado objeto de la vida judía. El rollo de la Torah es sagradísimo, o sea, es
y más ahora, pues que ellos no tienen templo, pues el rollo de la Torá se ha vuelto, o sea, es muy sagrado para el pueblo judío. El pergamino largo se enrolla alrededor de dos ejes ornamentados, de donde uno lo coge, ¿cierto? Unidos a cada extremo del rollo, o sea, en cada eje, allí, en cada eje empieza una parte del rollo, ¿cierto? El Sefer Torah también está meticulosamente escrito a mano, obviamente, pues en caligrafía hebrea y en un pergamino kosher, ¿cierto? Los originales. Como les decía, la mayoría, pues, de las comunidades de habla hispanoparlante, pues, tienen réplicas de los libros, pues, y es válido, ¿no? Pues incluso los distribuyen en las judaicas, no hay ningún problema por ese lado, ¿verdad? O sea, no hay una prohibición, no es contrabando ni nada de esas cosas. Obviamente, pues por el costo se permite, digamos, vender o distribuir estas réplicas. Bueno, pero también hay unas réplicas pues, que son muy bonitas, muy bien, que también, no voy a decir que son muy baratas, ¿verdad? También tienen su costo. Bueno, hay otro elemento muy sagrado también, o muy usado, por decirlo así, que es el Arón Kodesh. Los rollos de la Torá se guardan cubiertos con tela, y a menudo pues, se adornan con coronas de plata en las asas de los pergaminos, y en el frente también adornado, ¿cierto? Se adorna allí. De hecho, como el sumo sacerdote está escrito en Vallicrá, ¿no? Los rollos de la Torá se enrollan alrededor de los ejes, de esos rodillos hechos de madera, y se almacenan en un gabinete especial que en la sinagoga se llama arca. El arca es un acrónimo también, pues no sé si sería coincidencialmente, pero arca es un acrónimo de Arón Kodesh, ¿cierto? Arón Kodesh, que significa un gabinete sagrado, es donde se guarda y se mete la Torah, ¿cierto? En ese gabinetico. Algunos lo hacen pues de madera, fijo allí en la sinagoga, otros hacen un gabinete incluso pues que se puede tomar con las manos, ¿verdad? Y se meten allí los rollos. Bueno, en el judaísmo como tal, el judaísmo histórico, ¿sí? Existen 3 divisiones de la Torá. También esto es bueno conocerlo para saber el contexto judío en el cual nosotros nos hemos, digamos, acercado en cierta forma, ¿verdad? Ahí ellos tienen 3 divisiones de la Torá. Saber no quiere decir que es lo que nosotros aceptemos o no, ¿verdad? Estoy hablando acá de la parte judía y es bueno conocer esto, ¿no? Y saber cómo nosotros nos vamos a relacionar en esta parte con ellos, ¿no? Con el mundo judío, por decirlo así. La primera división o la primera parte es la Torá Shebalpé. La Torá Shebalpé es la Torá oral. La Torá oral. Ellos tienen una Torá oral que en su mayor parte está recopilado en una obra que ellos conocen como el Talmud, ¿verdad? El Talmud. La tradición informa que las 2 formas de la Torá, o sea, la Torá escrita, que es la Torá Sheviktab, y la Torá Shebalpé, han existido una al lado de la otra desde la revelación en el monte de Sinaí. Es decir, que según la tradición judía, en el monte de Sinaí, el Eterno no solamente le dio la Torá escrita a Moshe, una Torá escrita, sino que también le dio una Torá oral, que consiste en las explicaciones, ¿sí?, de aquello que estaba escrito, porque hay muchas cosas que están escritas, pero que no, es decir, que no hay una explicación, ¿verdad? Hay, por ejemplo, algunas festividades que sí, ustedes guardarán esto, el Levítico 23, harán esto tal día y no hay mucho, o sea, no se amplía, ¿cómo se hace el resto? O sea, entonces lo que dicen ellos, que la Torá oral es la explicación a todo aquello que no quedó escrito, es decir, a todo lo que está escrito, perdón. Entonces, es lo que ellos llaman la Torá oral,
que no se escribió tampoco durante los siglos anteriores a la compilación de la Misná. La Misná son las repeticiones de todas esas enseñanzas orales transmitidas de generación en generación, y luego ya se compilaron y se escribieron en lo que se conoce como el Talmud, ¿verdad? Entonces, toda esta tradición oral fue transmitida oralmente por una cadena de sabios y portadores de la tradición judía. Para nosotros, como redimidos de las naciones, toda esta información, toda esta Torah oral es consultiva, informativa, ¿verdad? Para ayudarnos a conocer el contexto cultural y espiritual en los que se desenvolvieron Yeshua y sus apóstoles, como también para conocer el pensamiento del pueblo judío, pues que es el portador de la palabra del Eterno, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ampliar nuestro conocimiento de ese contexto cultural que nos ayuda a reconectar incluso algunas eslabones perdidos que se habían desconectado, esto es de mucha ayuda, ¿verdad? Lo digo personalmente, a mí me ha ayudado mucho, ¿verdad? A conectar muchas de las enseñanzas de Yeshua en su tiempo, en su entorno, en su contexto cultural, espiritual o religioso. A mí, pues, personalmente me ha ayudado mucho y sé que a muchas otras personas también, ¿verdad? Entonces, para nosotros es consultiva, informativa, no es autoritativa, ¿verdad? No es, es que tengo que leer el Talmud y cumplir todo lo que dice allí, todas las alajot, todas esas normativas, no, eso no lo miremos por ese lado. Que pueden haber algunas enseñanzas éticas muy bonitas, muy buenas, por ejemplo, el Pirkei Avot, ética de los padres, ¿verdad? Allí no hay nada, absolutamente nada de regulaciones, no, es pura enseñanza ética, es hermosa, es formidable. Entonces, digamos, ese puede ser una buena ayuda, ¿no? Que nos podrá ayudar a crecer, ¿verdad? Bueno, la segunda división, entonces, es la Torah Shebiptah, que es la Torah escrita. Entonces, Torah oral, Torah escrita, ¿verdad? Pues ahora no nos preocupamos mucho por aprender la terminología hebrea. Con el paso del tiempo la vamos a ir aprendiendo. Lo importante es que sepamos cómo se dividen en el mundo judío, cómo ellos dividen la Torah. Entonces está la Torah oral, la Torah escrita, que ya sabemos que son los escritos de Moisés, a veces pues utilizado como sinónimos. Algunos los utilizan cuando hablan de Torah, se refieren a los 24 libros que hacen el Tanakh, o sea, lo que conocíamos como el Antiguo Testamento, y que para nosotros ya en este caso sí es autoritativo, es decir, es de obligado estudio, o sea, sí debemos estudiar la Torah escrita, la Tanakh completa, ¿verdad? O sea, los 24 libros, lo que conocíamos como Antiguo Testamento. Bien. Y la tercera división que ellos hacen de la Torah es la Torah Hanitztar, que es la Torah oculta, lo que ellos llaman la Torah oculta, que es aquella que no fue revelada, ¿verdad? O sea, no fue, sí, está oculta detrás de detrás de la letra, detrás de lo que está escrito, ¿verdad? Hay un mensaje allí oculto. Entonces, la Torah oculta, incluso dicen que se remonta a la época del patriarca Abraham e incluso a Adán en el jardín del Edén, aunque más claramente, pues, toda esta, digámoslo así, esta tradición de la Torah escondida o oculta, no confundir con ocultismo, ¿no? O sea, cuando hablo oculta me refiero a escondida, ¿no? Dentro del contexto que ellos hablan, ¿no? Pues, donde uno, digamos, podría encontrar más sobre este tema, que pues tampoco recomiendo que nos metamos tampoco de lleno con eso, pues porque no nos vamos a perder sobre todo, pues si estamos empezando en la Torá y en todo, y apenas a reconectar con nuestras raíces hebreas. Entonces, toda esta Torá oculta o escondida está dentro de una obra que ellos llaman el Sefer HaZohar, o el rollo del esplendor, ¿verdad? Esta fue una obra recopilada por un sabio, un rabino muy famoso del pueblo judío llamado Shimon Bar Yochai, ¿verdad?
Fue un hombre pues, que dice que estuvo en una cueva y recibió allí una revelación muy profunda de la Torá. Bueno, en fin. Entonces, él lo compiló en una obra que se conoce hoy como el Zohar. La Torá oculta o escondida también es llamada el Torá Hasot. Recordemos los 4 niveles de interpretación. De entre eso está el 4.º nivel, el Sot, que es el oculto, ¿no? La Torá secreta, conocida también, esta Torá también se conoce, pues, como hoy día lo conocemos como Kabbalah, ¿verdad? Esto es lo que se conoce hoy como Kabbalah, ¿verdad? Entonces, para nosotros, pues, no es de obligatorio conocimiento. Podría en determinados momentos llegar también a ser consultiva e informativa en determinados momentos, pero teniendo mucho cuidado de no ir a dejar el aspecto literal de la Torá, ¿verdad? No podemos dejar el aspecto literal de la Torá, ¿correcto? Entonces, en eso sí hay que ser muy radicales de no apartarnos por ningún motivo del aspecto literal, el aspecto peshat, el aspecto escrito de la Torá. Bueno, entonces eso en cuanto a la división de la Torá como la tiene el pueblo judío. Torá, entonces, Torá oral, Torá escrita y Torá escondida o oculta. Bueno, bien, ahora ya dentro de la Torá escrita, de la Torá escrita, o la Torá Sheviktah, hay 3 divisiones. La Torá escrita, o más bien el Antiguo Testamento, la Tanaj. Vamos a hablar de la Tanaj. La Tanaj es un acrónimo también para nombrar a la Torá, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los otros escritos. Ya enseguida los vamos a mencionar. Entonces, estas 3 divisiones del Tanaj, del Antiguo Testamento, son la Torá, los primeros 5 libros de Moisés. Como dijimos ahora, Torá significa enseñanza, ¿verdad? Enseñanza. Y son los primeros 5 libros de Moisés. La Torá en sí misma se refiere como al Sefer Torá o al rollo sagrado de la Torá que dijimos ahora. Y hay una obra también que se llama el Humash. Humash, creo que la otra vez habían preguntado qué era el Humash. El Humash es una forma del libro de la Torá, pero que generalmente está subdividida en 54 unidades literarias más pequeñas llamadas parashot. En otras palabras, son los 5 mismos libros de Moisés, pero están divididos en las parashá, las porciones semanales que nosotros compartimos, leemos y enseñamos cada Shabbat. El nombre de cada Shabbat proviene de una palabra clave de la sección, generalmente del primer verso de esa porción, de ahí se saca el nombre de cada parashá. Por ejemplo, la parashá Vayikra. Vayikra en griego pues es Levítico, pero Levítico es una cosa y Vayikra es otra. Entonces, Vayikra significa y llamó. Entonces, cuando uno va al al primer capítulo del libro de Levítico, ahí dice y llamó, ¿verdad? Shemot, Éxodo. Shemot, el nombre que tomó la parashá y el libro, entonces dice, y estos son los nombres, ¿verdad? Shemot significa nombre. Entonces, vemos que de cada primer verso, cada parashá toma el nombre, ¿cierto? Y así sucesivamente. La palabra Torá, entonces, como dijimos ahora, se entiende mejor como enseñanza o entendimiento en lugar de ley, ¿verdad? Y esto pues es bueno saberlo, porque dentro del cristianismo, cuando nos mencionaban ley, pues, mejor dicho, o sea, nos poníamos como un gato así, nos erizábamos, nos poníamos a la defensiva cuando nos hablaban de ley, ¿verdad? Porque la ley era algo que se nos había enseñado que era algo maligno, algo malo, condenatorio, esclavizante, ¿verdad? Pero cuando entendemos que la palabra allí no es ley, sino Torá, enseñanza o entendimiento, entonces ya como que adquiere otra dimensión totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, los libros de Moisés son 5, ¿verdad? Son 5 libros de Moisés, que son Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio
en el contexto griego, ¿no? Los nombres que le dio la Septuaginta. La segunda parte son los Neviín, los profetas. La segunda parte del Tanaj, que son los libros proféticos que se subdividen a su vez en dos partes. 4 libros son de los antiguos o mayores profetas y 15 libros son de los últimos o menores profetas, ¿verdad? Que son, en este caso, vendrían a ser Yehoshua, los jueces, Samuel y Reyes. Esos serían los 4 anteriores. Los mayores serían Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los menores serían Oseas, Joel, Amós, Obadiyá, Joná o Jonás, Micab, Nahum, Abacub, Sefanyá o Sofonías, Agai o Ageo, Sejarya, que es el mismo Zacarías, y Malaquí, que es Malaquías, ¿verdad? Esos son los profetas mayores y los profetas menores, conocidos en hebreo como Neviín, ¿verdad? Entonces, la Torah, la T de Torah, ¿cierto? Es la primera letra de Tanaj. La N de profetas de Neviín es la N, ¿verdad? De Tanaj. Y por último, la última división de la Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento, son los Ketuvim, o sea, los escritos. Y hay allí pues una variedad de escritos sagrados que están allí incluidos, como los Salmos, Proverbios y algunos libros históricos. Hay 12 libros en esta división del Tanaj, que son, por ejemplo, vamos a mencionar algunos, los libros de sabiduría o escritos de sabiduría, que son los Salmos, Proverbios, Job, considerado un libro de sabiduría, los Megilot, o sea, los del orden de Megilot, o sea, rollos son Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés o Coelet, Esther o Adasha, su nombre en hebreo, y los libros históricos. Históricos son Daniel, Esra, Nehemías y Crónicas, o también conocido en hebreo como Dibrei Hayamim, ¿verdad? Entonces, esta es pues como la división del Tanaj. Y la K de Ketuvim hace la última letra de Tanaj, del acróstico Tanaj, ¿verdad? O sea, Torah, Nevim y Ketuvim, ¿cierto? Entonces ya no es Antiguo Testamento, sino Tanaj, ¿verdad? Porque esa palabra Antiguo Testamento, pues también es una malformación, es una desviación total de realmente de algunos de los padres de la iglesia, que los padres de la iglesia le dieron al libro sagrado del pueblo. Algunos judíos pues, se refieren a toda la Biblia hebrea como Kitvei HaKodesh, escrituras sagradas, simplemente también como la Torá, sin hacer la distinción de las divisiones que acabamos de mencionar. Y aunque el Antiguo Testamento cristiano, ¿no?, es el resultado de la canonización de las escrituras judías, el orden de los libros en el Tanaj no es idéntico al del Antiguo Testamento. Es decir, las Biblias cristianas, el orden que le dieron allí es totalmente diferente al orden que tienen las escrituras del pueblo judío. Es decir, cuando uno toma un Tanaj judío, el orden es totalmente diferente al orden que tienen las Biblias cristianas, ¿verdad? Allí les cambiaron el orden. Incluso, como vamos a ver enseguida, en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, también se sugiere que hubo un cambio. Mezclaron todas las cartas, o sea, hubo allí un cambio y que no es correspondiente realmente al orden, ¿no? Al orden de las escrituras. También podemos decir que aunque el contenido es el mismo, ¿no? Eso sí, vamos a decir, el contenido es el mismo, no es distinto, son los mismos libros, aunque pues en la católica obviamente hay algunos libros que se metieron allí, pero si uno se pone a ver, tienen un trasfondo judío también. Bien, las referencias a capítulos y versos no siempre son idénticas entre el Antiguo Testamento y el Tanaj, sobre todo en la numeración, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, estudia una parashá de una Tanaj hebrea,
algunas veces los versos no coinciden con los de una Biblia cristiana, entonces hay que hacer allí los ajustes. Bueno, pero en cuanto al contenido es igual. Bien, tradicionalmente las lecturas semanales de la Torá, llamadas parashat o parashiot en hebreo, de toda la Torá, pues, se completan durante todo el año. Entonces, la semana pasada completamos la número 54 y ahora ya empezamos con la 1 nuevamente hasta la 54. Las lecturas semanales, como les dije ahora, de los profetas, Nevín, se conocen como Haftarah, que en hebreo significa conclusión, es decir, es la conclusión de la lectura de ese Shabbat. Y la mayoría de los judíos, la mayoría, por no decir todos, ponen la ley oral, que los caraítas no entran en esta apreciación, pero sí la mayoría de los judíos ponen la ley oral, o sea, el Talmud, y la halajá, o sea, las reglas rabínicas, al mismo nivel como la Torah escrita. Bueno, bien, ahora, el Brit Hadashah, hay tres divisiones principales. Así como el Tanakh, el Brit Hadashah se puede dividir también en tres partes principales, que son los evangelios que conocemos, o los hechos pues, que envuelven la vida del Mesías. Sería lo correspondiente a la Torá, por decirlo así. Las cartas correspondería a Ketuvim, y la revelación, o lo que conocemos como Apocalipsis, pues correspondería como a la profecía, a los Nevi'im, ¿verdad? Porque allí hay como mucha profecía. Bien, entonces, los evangelios son conocidos como la Besorá Hageulá, o sea, el mensaje de redención, Besorá Hageulá. Serían conocidos de esa manera, que serían los 4 relatos del Mesías de Israel, dados por sus mensajeros. El libro de Hechos de Lucas podría considerarse también como una unidad. Y Besorá, pues como les decía, significa buenas noticias o mensaje, y Geulá significa redención. La segunda parte de la división del Brit Hadashah podría ser Igerot, que son las cartas, ¿verdad? Entonces, mensajes de redención o Besorá, lo que conocíamos como evangelio, y las cartas, que son 8 cartas generales a las comunidades judías mesiánicas y 13 cartas del apóstol Pablo, que es el emisario de los gentiles, o sea, de las comunidades que iban surgiendo en las naciones que él iba visitando, ¿verdad? Entonces, hay 8 cartas que son, digamos, que uno ve que tienen un tinte, ¿verdad? Como hacia el pueblo judío, hacia las comunidades judías, y las cartas de Pablo hacia aquellas comunidades que estaban emergiendo de entre las naciones. La palabra Igeret, en plural Igerot, significa carta, ¿no? Muy bien. Y por último, la última parte en que podemos dividir el Brit Hadashah es Idgalut, que significa revelación o apocalipsis, que es como la parte profética, ¿no? Es la revelación de Yeshua, el Mesías, dada a su emisario Yohanan o Juan, en español. La palabra Idgalut significa revelación o desvelamiento, es decir, quitar un velo, ¿sí? Y a veces la palabra Jasón, que es visión, se usa también en su lugar. Algunos le dan el nombre de Hiyasón, como la visión, ¿no? Entonces puede ser Idgalut o Jasón también. Es interesante notar que así como hubo 400 años de silencio antes de que el Eterno enviara a Moisés para liberar a Israel de su esclavitud al faraón, asimismo también hubo 400 años de silencio antes de que el Eterno enviara a su propio Hijo, Yeshua el Mesías, para liberar completamente a Israel de su esclavitud al pecado y la muerte. El mismo Moisés predijo, como sabemos, pues la venida del Mesías en Deuteronomio 18:18, cuando dijo: el Eterno levantará un profeta a ustedes de entre vuestros hermanos, así como yo, a él escuchen, y el que no lo escuche será desarraigado. Algunos creyentes, como les decía ahora, piensan también, algunos creyentes en el Mesías piensan que el orden de los libros del Brit Hadashah debería ser como reelaborado, de modo que las epístolas hebreas, es decir, las 8 cartas a las comunidades judías, aparezcan antes de las cartas paulinas, o de las cartas del apóstol Pablo.
¿Por qué, digamos, por qué justifican ellos esta reelaboración? Bueno, ellos dicen que porque el mensaje de la buena nueva, de la redención, y según lo dijo primeramente el apóstol Pablo, es para el judío primeramente y también, y luego para el griego, ¿cierto? Como el mismo Pablo nota en la carta a los Romanos, capítulo 1, 16, 12 al 10. Bueno, es cuestión de orden, pues, en esto no, allí pues no hay lugar a debate ni nada de eso, es cuestión de darle una orden y ya. Bien, ahora vamos a hablar, ahora sí, ya después como de este breve resumen, ¿no? De, del contexto en el que nosotros estamos y de donde nos movemos. Ahora sí les quiero hablar un poquito del primer libro de la Torá, que empieza a leerse en este nuevo ciclo, es decir, en este nuevo año que corresponde al libro de Bereshit. Bereshit, conocido como Génesis. Génesis en la Septuaginta, ¿no? En todo el libro de Bereshit solo se encuentran 3 misbot, o sea, 3 mandamientos, ¿verdad? Muy poquitos mandamientos, ¿verdad? Porque el libro se ocupa más que todo de la creación de la tierra, los cielos, de los animales, del hombre, de, de aquellos justos que hubo al principio, del juicio sobre el mundo de aquel tiempo, del mundo de la generación de Noah, cuando la tierra se llenó de violencia y cómo el mundo fue enjuiciado en ese tiempo. Luego viene la Torre de Babel, cómo el mundo se unió en un solo propósito, ¿verdad? Y cómo el Eterno confundió las lenguas. Luego ya viene la historia con Abraham. De allí Abraham es tomado de una nación pagana, idólatra, es sacado de allí y a partir de Abraham se empieza pues la conformación de una nación santa, una nación que sería una nación sacerdotal para el resto de las naciones, que incluso el profeta Bilán lo profetizó, dijo, Israel no será contada entre las naciones, ¿verdad? Eso fue profetizado incluso por el mismo Bilán o Balaam, conocido como Balaam. Israel no sería contada entre las naciones, ¿verdad? Sería una nación peculiar, una nación santa, ¿verdad? Apartada de las demás naciones y gracias al Eterno, bendito sea su nombre, que, como dice también el libro de los Hechos de los Apóstoles, Él ha escogido, ¿verdad? Ha escogido también de entre los gentiles pueblo para su nombre, Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno, ¿no? Entonces, como dice el libro de Hechos, capítulo 15, verso 14, en palabras del mismo Jacob, dice, Shimón Pedro, Keifas, ha contado cómo Hashem visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, ¿verdad? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y la volveré a levantar. Entonces el Eterno ha tomado gente de entre las naciones, gente que ha respondido afirmativamente a este llamado del Eterno y la ha tomado para su nombre, es decir, lo ha incluido dentro de su pueblo, lo ha injertado, siendo un olivo silvestre, lo ha injertado contra su naturaleza en el olivo natural, ¿verdad? Y pues, bendito sea el Eterno, nosotros somos parte de esa cosecha, de esa camada, por decirlo así. Entonces, por eso les decía, pues, de que Baruch Hashem somos también nosotros privilegiados, ¿cierto? Entonces, la parashá, el número 1, se toma de este primer libro, que es también conocida pues como el mismo nombre del libro, la parashá Bereshit. Y en todo el libro, les decía, de Bereshit solamente se encuentran 3 mandamientos, y en esta parashá primera encontramos la primera misbah, o primer mandamiento, que es el precepto de fructificar y de multiplicarse. Génesis
1:28. Bereshit 1:28, este fue un mandamiento dado para el hombre, para la humanidad como tal, ¿no? No solamente para el judío, sino para todo el mundo, o sea, de ese precepto de fructificar y multiplicarse, ¿verdad? Ese es un mandamiento para todos nosotros. Pru urbu, fructifíquense y multiplíquense. Las escrituras entonces comienzan con el libro de Génesis, Bereshit. Este libro, pues en hebreo, lleva el nombre de su primera palabra, que es Bereshit, y la primera letra de la revelación de Hashem, entonces, es la Bet, ¿verdad? La Bet de Bereshit, que se encuentra en esta palabra, y la Bet significa casa, ¿verdad? Esto pues también tiene un significado muy profundo, porque la Torá no empieza con la primera letra, Aleph, sino con Bet, de casa, ¿verdad? La Aleph, como todos sabemos, pues representa el número 1, ¿cierto? El número 1 es, el uno y único es Hashem, ¿verdad? Y como Hashem no forma parte de la creación, pues por eso la Torá no podía empezar con la primera letra, sino con la segunda, ¿verdad? O sea, Hashem, el originador de todo, lo demás, ¿verdad? Entonces, por eso Hashem está allí por fuera de la creación, y eso es muy bueno cuando uno profundiza en esto y lo entiende, profundizando en el hebreo, pues, se nos hace más fácil entender el por qué Hashem está fuera de esta creación. Él no es parte de la creación porque Él es el creador, ¿verdad? Es el creador y no es parte de ella en el sentido que Él haya sido, que Él tenga principio o fin, ¿verdad? Bien, acerca de la palabra Bereshit podemos decir algo. La palabra Bereshit puede significar al principio o al principio de, ¿verdad? Al principio de todas las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí también podemos ver que hay un término que denota, digamos, cabeza, que es el término Rosh, Bereshit, Reshit, la raíz de Reshit es Rosh, y Reshit, recordamos que Reshit es primicias. Entonces, algunos estudiosos también de la Torá, pues ven acá en la palabra Bereshit, ven una alusión al Mesías, que es las primicias, ¿verdad? Él es el primogénito de la creación, el principio, por eso dice el Mesías, él es el principio, ¿verdad? Y el fin, claro, él es el primogénito de la creación. Él es el primogénito de la creación y es el último Adán, porque en él, digamos, en él murió toda la creación. Cuando él fue al madero, él fue el último Adán. Y allí murió toda esa vieja naturaleza. Ese hombre de pecado fue muerto con él. Entonces, por eso él es el primogénito de la creación y es el último Adán también, ¿verdad? Entonces, allí vemos también el término, pues, Reshit, primicias, ¿sí? Él es también las primicias de los que durmieron, dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice que en él somos aceptos, ¿verdad? Como primicias de la resurrección, en él somos aceptos. Así como el pueblo de Israel, después de Pesaj, ¿verdad? Al siguiente día, del día de descanso, de ese descanso, de esa semana de Pesaj, ellos tenían que traer los primeros, lo primero de la cosecha de la cebada, que conocemos como gavillas, el Omer Reshit, tenían que traer ellos. Ahí vemos la palabra Reshit también, de las primicias de esa cebada, eran traídas para que ante el Cohen Gadol, ante el sacerdote, el sumo sacerdote, para que fueran aceptos, ¿verdad? Entonces allí vemos que, ¿y qué hacía el sumo sacerdote? Él mecía hacia arriba, mecía, así como cuando se mece un bebé, lo mecía hacia arriba, hacia el cielo, ¿verdad?
esas primicias, ¿para qué? Para que fueran aceptos. De esa misma manera, el Mesías también fue mecido y subió y fue llevado al cielo en su resurrección, y en esa resurrección, en esa ofrenda que el Eterno recibió por medio del Mesías, todos nosotros somos aceptos, ¿verdad? Aceptos en el amado, como dice el apóstol Pablo. Entonces miremos la relación que tiene también Bereshit, en la palabra Reshit, con el Mesías. Y de esto podríamos hablar mucho más, pero pues por causa del tiempo, y como no es, digamos, el objetivo como tal, pero sí es bueno hacer esta mención, porque la Torá habla del Mesías, como dijo él mismo, se lo dijo a algunos de sus coterráneos de aquel tiempo. Les dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que os tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces aquí estamos viendo cómo la Torá sí da testimonio del Mesías, ¿cierto? En la tradición judía aparece la palabra Bereshit, puede también referirse, ¿no? Como les explicaba ahora, a la primera porción semanal de la Torá, en el ciclo judío anual de la Torá, ¿verdad? Y por eso la parashá de hoy se llama Parashá Bereshit, ¿verdad? O también pues, se refiere al primer libro de la Torá en sí, llamado Sefer Bereshit. Cuando se usa para referirse al primer libro de la Torá, también Bereshit a veces se conoce como Sefer Rishon, o sea, el primer libro, Rishon, primero, ¿verdad? Principal. O Sefer Beriat Haolam, que es el libro de la creación del mundo. Sefer Beriat Haolam, libro de la creación del mundo. Entonces, dentro del contexto judío, se conoce como Sefer Bereshit, también se conoce como Sefer Rishon o Sefer Beriat Haolam, ¿verdad? La antigua traducción griega de la Torá, que es la Septuaginta, pues llamó a este libro Génesis, pero con un significado diferente. Génesis significa nacimiento u origen, en lugar pues, de usar la traducción de la primera palabra hebrea, es decir, principio, que concuerda con el griego en arce, en hologos, kai, hologos, en proston teon, kai teos, en hologos, que es la traducción de Juan 1:1. En el principio era logos y el logos, ¿sí? Tenemos ahí esa traducción, es una transcripción, digamos, griego, ¿no? O lo que es lo mismo, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba cerca de Dios y poderoso era el verbo, ¿verdad? Entonces, el término Génesis se utilizó en las posteriores traducciones latinas del libro, y Bereshit, este libro, tiene 50 capítulos, 20.512 palabras, 78.064 letras, que se dividen en 12 lecturas. Es decir, el libro de Bereshit tiene 12 parashot, o sea, 12 porciones. Del libro de Génesis de Bereshit vamos a estudiar durante 12 Shabbat, 12 porciones de Bereshit, o sea, 12 divisiones de esos 50 capítulos. Bien, pero como les decía ahora, pues el libro de Bereshit casi no tiene mandamientos, ya que pues se dirige mucho más a hablar de los orígenes de los cielos, de la tierra, de la vida del hombre en general, y en particular pues del pueblo de Israel en su fase patriarcal, es decir, en su origen, cómo el Eterno fue formando al pueblo de Israel a partir de un hombre, ¿verdad? Entonces, Génesis habla, digamos, de las raíces o de los pilares o de las columnas, ¿verdad? De los individuos que llegaron a formar los pilares o la fundación del pueblo judío. Pero todavía en Génesis no se habla del pueblo hebreo o del pueblo de Israel como nación, ¿verdad? Génesis habla de individuos. Esto es bueno tenerlo claro. Ya el libro de Éxodo, Shemot, ahí sí ya se habla ya de esto, de la descendencia de estos individuos, de estos pilares, ya se habla como una nación, ¿cierto? Porque en el libro de Éxodo, pues, es donde se forma ya la constitución de esta nación, porque una nación sin constitución no es nación, ¿verdad? Para que un pueblo sea nación,
Una nación constituida tiene que tener dos elementos: una constitución y una delimitación geográfica, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo. Entonces, por eso Israel, primero se le da la constitución en el monte Sinaí, primer requisito, y segundo, se le da la tierra. Ahí ya cuando entran en la tierra, vienen a ser una nación. Por eso hoy en día, aunque el pueblo de Israel, digamos, tiene, o el pueblo como tal, tiene un terreno, y miren que por eso hay tanta pelea allí por la cuestión del terreno, porque esto es importante, pero también digamos que está la constitución de la Torá, aunque pues el pueblo de Israel hoy en día en gran parte se ha secularizado mucho, ¿no? La forma de gobierno, las leyes, lo que han permitido, en fin. Entonces por eso hoy decir que Israel como nación santa, digámoslo, además que las 12 tribus no están allí reunidas todavía. Para que ellos sean nación deben estar las 12 tribus, o sea, nación como tal de la Torá, ¿no? De la Torá. Como nación ante el mundo, ellos son una nación, claro que sí, son un país, como lo es Colombia, lo es Venezuela, lo es Ecuador, cualquier otro país, pero como nación de la Torá hay unos requerimientos. Deben estar las 12 tribus reunidas allí para conformar ya esa nación, para que se puedan cumplir todos los mandamientos, porque hay muchos mandamientos que no se pueden cumplir porque ellos no están reunidos como nación, ¿verdad? Como nación de la Torá, las 12 tribus juntas, la tierra delimitada, como fue delimitada anteriormente por el mismo Eterno a través de Moshe y de Yehoshua, que repartió la tierra a cada tribu. Eso no está hoy día organizado de esa manera, ¿verdad? Entonces miremos pues que allí todavía falta mucho. Eso se dará quizás en la venida del Mesías. Entonces, uno de los aspectos que ya pues quería también tocar otro tema acá que es muy importante y no dejar pasar, sobre todo para nosotros, que digamos, Bereshit es el origen, ¿no? Y todo es el inicio, ¿no? El inicio digamos, del mundo, de la creación, del orden que el Eterno establece, del hombre, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos un inicio, un recomienzo, por decirlo así, Baruch Hashem, que nos ha dado a nosotros también esa oportunidad. Y uno de los aspectos que tácitamente, o de pronto allí escondidos, nos habla el libro de la creación, el libro de Bereshit, este libro Sefer Harishon, el primer libro, es el de la humildad, ¿verdad? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la humildad? Bueno, vamos a ver cómo este libro también, de una manera escondida, podemos decirlo en un nivel sod, pero no místico, podemos hablar de que aquí en Bereshit sí hay una parte bien interesante para nosotros tomar de allí y que estamos empezando y que estamos en un recomienzo, Baruch Hashem, tomando la Torá, ¿verdad? Y es la humildad, ¿verdad? Porque si no hay humildad, no podríamos verdaderamente observar o poner en práctica la Torá de una manera adecuada. Dicen los sabios inclusive que antes de la Torá están los rasgos, los caracteres del hombre, ¿verdad? Entonces, antes de tomar la Torá, imagínense, dicen los mismos sabios de Israel, primero deben estar en orden los rasgos y las características del hombre, ¿cierto? Los atributos del hombre, ¿no? Tomados del mismo Padre. Entonces, dice Rashi, comentarista judío, dice que cuando nuestro Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él lo dijo para comunicar a la corte celestial el proyecto de hacer al hombre, ¿verdad? Pues de esto han habido otras interpretaciones, que mire que cuando Él dijo hagamos es porque allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso pues ya son desviaciones por no entender el contexto hebreo de la Torá, son el pensamiento del hombre tratando de acomodar la Torá a su propia doctrina, ¿verdad? Pero cuando uno escudriña
La Torá, desde su contexto, pues uno encuentra riquezas, perlas maravillosas en la palabra de Hashem. Entonces, cuando el Eterno dijo, hagamos, mire que allí está en plural, al hombre, a nuestra imagen y semejanza, lo dijo para comunicar a la corte celestial, es decir, a todos aquellos seres que le rodeaban, ángeles, arcángeles, toda esa corte celestial, el proyecto de hacer al hombre, ¿verdad? Y alguien podría preguntar, pero Hashem, ¿por qué tiene que, pues, como consultar con alguien o con el otro ser lo que él va a hacer, ¿verdad? Él puede hacer lo que quiera, ¿cierto? ¿Quién dice que no? Hashem puede hacer lo que quiera, él es el dueño absoluto de todas las cosas. Él no necesita consultar con nadie lo que va a hacer. Pero para mostrar, y por eso quedó escrito, para mostrar al ser humano la cualidad de la humildad, consultó con su corte celestial. A pesar de su poder ilimitado, a pesar de que no tiene que consultar con nadie, no está obligado a consultar con nadie, no tiene que pedirle permiso a nadie, él quiso mostrar al hombre, y por eso lo dejó escrito, esta cualidad tan importante que es la humildad, ¿verdad? Entonces, él tuvo en cuenta a su corte, y de igual manera, mire que esto no lo estoy inventando yo, esto lo dice la misma Tanakh, lo dicen los mismos profetas, de igual manera lo hace con los hombres, cuando él dice en Amós 3:7, porque no hará, oigan esto, porque no hará nada Adonai, el soberano, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Baruch Hashem, ¿verdad? Entonces mire que no estamos hablando de nada nuevo, nada inventado, no es una doctrina nueva. Hashem es un atributo maravilloso de Hashem que nos quiere dar a conocer a nosotros, ¿verdad? Cuando dijo hagamos al hombre, consultó con su corte, y cuando él va a hacer algo en la tierra, dice no hará nada Adonai, el soberano, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, ¿verdad? Es una cualidad digna de imitar de nuestro Padre, bendito sea su nombre. No importa el lugar, esto nos da una enseñanza a nosotros maravillosa, no importa el lugar, no importa la posición, no importa el cargo, no importa el estatus social que tengamos. Recordemos que estamos también rodeados de otras personas con cualidades, con conocimientos o con habilidades que incluso podríamos necesitar en el transcurso de nuestra vida, pero que todas estas cualidades, que todas estas habilidades fueron dadas por el uno y único Elohim de los ejércitos. El bendito sea. Cuando tengas éxito en tu vida, nunca digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Hashem, tu Elohim, tu Dios, porque es Él el que te da el poder para hacer las riquezas, como dice Deuteronomio 8, 17 al 18, ¿verdad? Y es muy fácil perder la humildad, es muy fácil cuando nos va bien en la vida, es muy fácil cuando escalamos posiciones sociales, cuando adquirimos un estatus mayor, es muy fácil perder la humildad, es muy fácil caminar así erguidos, mirando a todo el mundo por encima del hombro, ¿verdad? Es muy fácil perder esa humildad cuando todo nos está yendo bien. Es muy fácil olvidarnos del hacedor de todas las cosas, el que nos ha dado el poder y la fuerza en nuestras manos para estar en el lugar que podemos estar hoy en día, ¿verdad? Bereshit, en el principio, nos recuerda de dónde fuimos formados. ¿De dónde fuimos formados? Del polvo de la tierra. En otras palabras, todos, sin excepción, todos somos polvo de la tierra. Aquí no hay ninguno que fue formado de las nubes, de una estrella. No, todos somos polvo de la tierra, ¿verdad? Todos compartimos la misma naturaleza. Pero también, Bereshit, en el principio,
nos recuerda que de donde fuimos tomados, allí volverán nuestros cuerpos, al polvo de la tierra. Si le estamos también, que es muy posible, le estamos dando demasiado énfasis a tu cuerpo, le estamos dando mucho énfasis a nuestro cuerpo por encima de nuestra parte espiritual, es bueno ir a Bereshit, el principio. Recuerda que del polvo fuiste formado y al polvo volverás, ¿verdad? Y dice la tradición, dicen los sabios, que Abraham solía guardar 2 papelitos en sus bolsillos, su bolsillo derecho, su bolsillo izquierdo. En uno estaba escrito: soy hijo del Elohim viviente. ¡Wow! Tremendo, hijo del soberano, del dueño del mundo, del hacedor. Eso lo eleva a uno, ¿verdad? Pero en el otro papelito, en el otro bolsillo también tenía escrito: soy polvo y cenizas, para mantener el equilibrio, no elevarse mucho, ¿verdad? Tampoco disminuirse hasta el punto, pues, de perder su dignidad, porque recordaba que era hijo de Dios. Entonces eso lo mantenía en un buen balance, ¿verdad? Hijos de Dios, pero también fuimos tomados del polvo de la tierra. Baruch Hashem. Entonces, hay que tener muy presente esto. Bereshit, en el principio, nos recuerda de dónde fuimos formados, del polvo de la tierra, ¿verdad? Para que no dejemos que la vanidad de este mundo, la publicidad de este mundo, nos envanezca, nos lleve a poner el mayor énfasis en nuestro cuerpo, olvidando nuestra parte espiritual. Hay que tener un balance, ¿verdad? Si le estamos dando demasiado énfasis a las riquezas, Bereshit, ¿verdad? Recordemos que nada trajimos a este mundo y que nada nos llevaremos. Eso es humildad. Humildad es el reconocimiento que somos dueños de todo y de nada a la vez, ¿verdad? Porque cuando llegamos acá, bueno, llegamos a un mundo, Baruch Hashem, como le dijo el Eterno al hombre, mira toda la tierra, fructifíquense, sojúzguenla, pónganle el nombre de los animales, o sea, lo hizo Señor y amo de toda la tierra, ¿verdad? Algo que perdió cuando el hombre cedió ante la tentación. Bueno, entonces, pero después el Eterno le recuerda al hombre que es polvo, ¿verdad? Y que al polvo volverá. Entonces somos dueños de todo, pero dueños de nada a la vez, porque todo le pertenece al Eterno. Nada nos llevamos de este mundo. Es reconocer, Bereshit, el principio, es reconocer que nuestra parte material, nuestra materia fue formada de la tierra, ¿verdad? Y que la esencia que da vida a la materia viene de arriba, del cielo, del creador de todas las cosas. En otras palabras, no tenemos nada, ni siquiera el polvo es nuestro, ni siquiera el aliento con el que se le dio vida a esa materia es nuestro. Imagínense, eso es humildad, Bereshit en el principio. Bereshit en el principio nos recuerda que sin el soplo de vida, sin el aliento de vida que nos da el Creador, que nos dio el Creador, nuestros cuerpos serían materia inerte, muerta. Humildad es reconocer que el poder de dar la vida y de quitarla no está en mí, sino en el Dios Todopoderoso. Por lo cual, todos los días, debemos clamarle para que nos enseñe a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Bereshit, en el principio, me recuerda que soy parte de un cuerpo compuesto por muchos humanos, ¿verdad? Que se están formando en un vientre materno llamado tierra. Todos, sin excepción, somos fetos espirituales, embriones que se van formando y que cada día nos vamos formando por el alimento
que se nos suministra a través del cordón umbilical, que es el espíritu de santidad que nos conecta con lo divino. Entonces, nunca olvidemos, estamos siendo formados dentro de este gran vientre materno que es la tierra, y que todos somos como fetos espirituales que nos estamos formando en ese vientre materno que se nos está alimentando, y que Baruch Hashem, en su momento, en el momento apropiado, en el momento que el Eterno designará, saldremos de este vientre convertidos en hijos gloriosos de Dios. Bereshit, en el principio, es recordar que un día no muy lejano, esa placenta, ¿no?, se reventará, y porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, la tierra, como ese vientre materno, está con esos dolores de parto, con ese principio de dolores de parto, pero aguardando, así como la mujer encinta, la mujer cuando está en embarazo, aguarda con anhelo la manifestación de ese hijo que lleva allí en su vientre. Asimismo, la tierra que gime hoy en día, que está en principio de dolores de parto, aguarda esa manifestación de los hijos de Dios, de esos hijos que se están formando en su vientre, en el vientre de la tierra, se están formando allí, se están formando sus partes espirituales, todo su ser espiritual se está formando allí. Bereshit, en el principio, nos invita a venir al verbo de Dios, reconociendo que estamos cansados y cargados, fatigados, para hallar descanso a nuestras almas. Bereshit nos recuerda ser mansos y humildes de corazón, porque es la manera que hallaremos descanso a nuestras almas. Bereshit nos recuerda que lo que somos, lo somos en aquel que nos amó y se entregó por todos nosotros. Bereshit, en el principio, nos recuerda que no hay lugar en nuestras vidas al orgullo, a la vanidad, a la arrogancia, a la altivez. Bereshit nos recuerda que todo lo hemos recibido, todo, absolutamente todo lo hemos recibido para ser imagen de nuestro Padre Eterno, para ser dadores como Él también es dador. Bendito sea por siempre el Dios y Padre de Abraham y de Yeshua el Mesías, por quien soy lo que soy, y a Él sea toda honra y gloria por siempre y para siempre. Amén.